Vendí tu colección de autos, anunció Margaret, entrando a mi cochera con la confianza de alguien que cree tener todas las cartas a su favor. Es por una emergencia familiar. El comprador vendrá mañana. Me quedé ahí, rodeada de las joyas vintage que había pasado 15 años coleccionando, un Mustang Fastback de 1967, un Corvette Split Window de 1963, un Dodge Challenger de 1970 y mi orgullo, un Shelby Cobra de 1965. Cada uno representaba años de restauración, incontables horas en esta misma cochera y recuerdos que iban mucho más allá del metal y el cromo. Mi nombre es Alexandra Carter, y a mis 35 años había construido lo que muchos consideraban una de las mejores colecciones privadas de autos clásicos del estado. Lo que mi suegra no sabía era que esos autos no eran simples juguetes caros, eran mi fuente de ingresos. La familia necesita el dinero, continuó Margaret, confundiendo mi silencio con sorpresa. El negocio de Thomas está pasando por un mal momento, y como su madre, tenía que hacer algo. Thomas era el hermano de mi esposo, famoso por sus fracasos empresariales y su total incapacidad para manejar el dinero. Pasé la mano por el cofre del Mustang, sintiendo el metal frío bajo mis dedos. ¿Cuánto los vendiste? Pregunté con calma. La sonrisa de Margaret se ensanchó. 800,000 por los 4. El comprador cree que está haciendo un gran trato, pero será suficiente para salvar el negocio de Thomas. Tuve que contener una carcajada. 800,000 por una colección valuada en más de 3 millones. Pero Margaret no necesitaba saber eso, aún. Qué bien, dije, observando cómo la confusión cruzaba su rostro. Esperaba lágrimas, reclamos, tal vez una pelea. En cambio, estaba de acuerdo con ella. Bueno, sí, lo es, balbuceó, de pronto insegura. El comprador llegará mañana al mediodía. Necesitaré las llaves y los papeles. Asentí, caminando hacia mi mesa de trabajo donde guardaba los documentos de los autos. Por supuesto. Primero la familia, ¿no? La sonrisa triunfal de Margaret regresó. Exactamente. Sabía que lo entenderías. Al fin y al cabo, estos autos casi no se usan. Al menos ahora servirán para algo. Si tan solo supiera cuántos propósitos ya habían servido. Esa misma noche, mientras estaba en mi oficina, hice una llamada. Hola, Jack. Soy Alex. ¿Recuerdas la oferta que me hiciste el mes pasado? ¿Sigue en pie? Jack Phillips, curador del Museo Nacional del Automóvil, llevaba semanas intentando adquirir mi colección para su próxima exhibición de autos de carrera clásicos. Su oferta había sido generosa, no solo en dinero, sino también incluyendo un puesto para mí como jefa de restauración del museo. Alex, por supuesto que la oferta sigue en pie. Tener tu colección y tu experiencia sería invaluable para nosotros, dijo. Sonreí, imaginando la cara de Margaret al día siguiente. Perfecto, porque tengo una historia que te va a encantar. Lo que Margaret no sabía cuando vendió mis autos era que cada uno ya estaba bajo contrato con el museo. Los papeles se habían firmado la semana pasada, y técnicamente los autos ya eran propiedad del museo, aunque yo los mantenía en posesión hasta la inauguración de la exposición. Su venta ilegal no solo era inválida, era fraude. Pude haberla detenido de inmediato, mostrarle los contratos y acabar con su plan. Pero después de años de soportar su interferencia, su favoritismo hacia Thomas y su costumbre de llamar hobby a mi pasión, había aprendido algo valioso. A veces, la mejor venganza es dejar que alguien caiga solo en su propia trampa. A la mañana siguiente esperé en la cochera, con las llaves y los papeles listos. Puntuales, Margaret llegó con Thomas y un hombre que supuse era el comprador. Alexandra, él es el señor Peterson, dijo Margaret, radiante. Está muy emocionado por la colección. Me imagino, respondí, observando cómo el señor Peterson daba vueltas alrededor del Shelby Cobra, con evidente admiración. Son absolutamente impresionantes, comentó, extendiendo la mano hacia las llaves que yo sostenía. Ya tengo listos los papeles. Sonreí y le entregué no los documentos de propiedad que Margaret esperaba, sino copias de los contratos con el museo. Todo está aquí. Vi cómo la expresión del señor Peterson cambiaba de entusiasmo a confusión, y luego a shock mientras leía. Margaret, notando su reacción, se apresuró a mirar los papeles por encima del hombro. ¿Qué pasa?, exigió, con el tono de alguien que está a punto de descubrir que acaba de cavar su propia tumba. ¿Qué es esto?
Preguntó Margaret, con la voz temblorosa. Estos autos, dijo el señor Peterson lentamente, parecen ser propiedad del Museo Nacional del Automóvil. Cualquier venta privada sería ilegal. El color desapareció del rostro de Margaret. Eso es imposible, Alexandra. ¿Qué es esto? Esto, respondí, sacando mi teléfono para grabar sus reacciones, es lo que pasa cuando intentas vender algo que no te pertenece. Thomas empezó a retroceder hacia la puerta. Pero yo no había terminado. Ni de cerca. Lo mejor de mi plan todavía estaba por venir, y quería que todos entendieran exactamente en qué se habían metido. Pero, son solo autos, balbuceó Margaret, sus manos perfectamente cuidadas temblando mientras sostenía los contratos del museo. No puedes saber. Esto debe ser una broma. Caminé hasta el Corvette, pasando mi mano por su impecable moldura cromada. En realidad, Margaret, esta broma vale unos $3 millones. Y eso sin contar los cargos federales por intentar vender piezas protegidas por el museo. El señor Peterson, que había estado escribiendo frenéticamente en su teléfono, carraspeó de pronto. Creo que ha habido un terrible malentendido. Debería irme. Por favor, quédese, dije con calma. El equipo legal del museo querrá hablar con usted sobre su participación en este intento de fraude. Thomas, que ya casi llegaba a la puerta, se congeló. ¿Equipo legal? Oh, sí, respondí con una sonrisa, mostrando la grabación de las cámaras de seguridad en mi teléfono. Están especialmente interesados en las imágenes del martes pasado, cuando tú y Margaret vinieron con un cerrajero para copiar las llaves de mi cochera. Manipular propiedad del museo es un delito serio. El rostro de Margaret pasó de pálido a rojo intenso. Nos tendiste una trampa. Sabías que intentábamos ayudar a Thomas y planeaste todo esto. No, Margaret. Ustedes se tendieron la trampa solos. Les di muchas oportunidades de preguntar por los autos, de mostrar un mínimo de respeto por lo que hago. En lugar de eso, entraron por la fuerza, organizaron una venta ilegal y trataron de robar mi trabajo de toda la vida. Todo para rescatar el quinto fracaso empresarial de Thomas. El sonido de varios autos acercándose hizo que todos volteáramos. A través de las ventanas del garaje se veían 3 vehículos estacionándose, Jack Phillips, del museo, mi abogada, Emma Stevens, y una patrulla de policía. ¿Llamaste a la policía?, murmuró Thomas, luciendo más como un niño asustado que como un hombre de 40 años. En realidad, fui yo, admitió el señor Peterson. No soy un comprador. Soy investigador del Buró de Crímenes de Seguros. Hemos estado monitoreando tus negocios sospechosos desde hace meses, señor Carter. Margaret se tambaleó, chocando contra el Mustang. Esto no puede estar pasando. Somos familia. ¿Familia? Me reí, sin una pizca de humor. ¿Fue familia cuando dijiste que mi trabajo de restauración era solo un pasatiempo? ¿Cuándo convenciste a James de cancelar nuestra boda porque pensabas que no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo? Gracias a Dios él tuvo el valor de enfrentarte. En ese momento, Jack Phillips fue el primero en entrar al garaje, seguido de Emma y 2 oficiales de policía. Sus ojos fueron directo hacia los autos, revisando si había algún daño. Están bien, Jack, le aseguré, aunque intentaron vender toda la colección por $800,000. Jack alzó las cejas. ¿800? ¿Tienen idea de cuánto vale solo el Cobra? Aparentemente no, respondí, mientras los oficiales comenzaban a tomar declaraciones. Tampoco sabían sobre mi negocio de restauración, los contratos con el museo, ni el hecho de que estos autos habían aparecido en revistas automotrices internacionales. Emma se acercó con su tableta. Tenemos todo lo necesario, Alex. Las grabaciones de seguridad, el contrato de venta fraudulento que redactó Margaret, incluso los mensajes entre ellos planeando todo. ¿Quieres presentar cargos? Miré a mi suegra, ahora sentada en mi banco de trabajo con la cabeza entre las manos, y a Thomas, respondiendo preguntas a los oficiales sobre sus negocios. Por un instante, sentí una punzada de compasión. Habían estado tan seguros de su propia razón, tan convencidos de que sus necesidades valían más que las de los demás. Sí, dije con firmeza. Presenta todo. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. En ese momento, James, mi esposo, irrumpió por la puerta, habiendo llegado corriendo del trabajo tras leer mi mensaje.
Sus ojos recorrieron la escena hasta posarse en su madre y su hermano. ¿En serio?, dijo, su voz cargada de decepción. Después de todo, ¿todavía no podían dejarla en paz? Margaret levantó el rostro lleno de lágrimas. James, cariño, lo hicimos por Thomas, por la familia. Basta, la interrumpió James. Solo basta. Lo hiciste porque nunca aceptaste que Alex es parte de esta familia. Porque no soportas que tenga éxito en algo que tú no entiendes. Se acercó a mí y me rodeó con un brazo. Bueno, ahora sí vas a entender lo que hace, porque mañana sale el comunicado del museo anunciando su nueva colección y a su jefa de restauración. La expresión de shock en el rostro de Margaret fue impagable. ¿Jefa de restauración? Así es, intervino Jack Phillips. La reputación de Alexandra en el mundo de los autos clásicos es excepcional. Hemos estado tratando de que se una a nosotros desde hace meses. Mientras los oficiales escoltaban a Thomas y Margaret para discutir sus cargos, sentí como el peso de años se levantaba de mis hombros. Años de desprecio, de comentarios sarcásticos y cumplidos envenenados llegaban a su fin. James apretó mi hombro. ¿Estás bien? Asentí, mirando mis hermosos autos, ahora oficialmente parte de algo mucho más grande que los pequeños y mezquinos planes de Margaret. ¿Sabes qué? De verdad lo estoy. 3 meses después del incidente en la cochera, estaba de pie en el salón principal del Museo Nacional del Automóvil, observando cómo los visitantes admiraban mi colección. Los autos brillaban bajo una iluminación perfecta, cada uno acompañado por una placa que detallaba su historia y el proceso de restauración. Mi favorita era la que estaba junto al Shelby Cobra. Restaurado por Alexandra Carter, jefa de servicios de restauración. Cada vez que la veía, recordaba la expresión de Margaret al descubrir cuánto le había costado su intento de vender mi hobby. Los cargos por fraude habían golpeado fuerte tanto a ella como a Thomas. Thomas enfrentó consecuencias legales serias por su historial de negocios turbios, mientras que la reputación de Margaret en sus preciados círculos sociales quedó hecha pedazos. Los periódicos locales titularon la historia con frases como: "El robo de autos clásicos de la suegra termina en desastre". Ahí está mi estrella del museo, me llamó Jack, acercándose con un grupo de personas vestidas con trajes caros. Alexandra, quiero presentarte a unos miembros del consejo de otros museos automotrices. Están muy interesados en tus técnicas de restauración. Mientras hablaba con ellos sobre igualación de pintura y reconstrucción de motores, vi una figura familiar cerca de la entrada. Era George, mi suegro. A diferencia de Margaret, él no tuvo nada que ver con el intento de robo, y el incidente aparentemente le había abierto los ojos a algunas verdades incómodas sobre su esposa y su hijo. Disculpen, dije al grupo, caminando hacia él. Alexandra, dijo con voz baja, mirando a su alrededor. Esto es increíble. No tenía idea. Le sonreí, genuinamente feliz de verlo. ¿Te gustaría un recorrido? Asintió, siguiéndome mientras le mostraba la colección. A diferencia de Margaret, que jamás mostró interés en entender mi trabajo, George hacía preguntas inteligentes sobre la historia y el proceso de restauración de cada auto. ¿Sabes?, dijo mientras nos deteníamos frente al Mustang. Yo solía restaurar radios antiguos cuando era joven. Nada de esta magnitud, pero entiendo la satisfacción de devolverle la vida a algo. ¿Por qué dejaste de hacerlo?, pregunté. Suspiró. Margaret decía que no era lo suficientemente sofisticado para nuestro círculo social, que nos hacía ver comunes. En su tono se oía el peso de años de pasiones reprimidas, de sueños sacrificados por las apariencias. Como madre, como hijo, Thomas había heredado de ella ese desprecio por el trabajo genuino y la artesanía. Nunca es tarde para empezar de nuevo, le dije. Tenemos un pequeño taller de restauración para niños aquí en el museo. Trabajan con juguetes mecánicos antiguos y aprenden a usar herramientas básicas. Podríamos usar otro instructor. La expresión de esperanza que cruzó su rostro me hizo pensar que tal vez de todo esto podría salir algo bueno. En ese momento, James apareció con 2 vasos de café. Sabía que te encontraría aquí, dijo, entregándome uno. Hola, papá. Tu esposa acaba de ofrecerme un trabajo como maestro, comentó George, aún maravillado por los autos. James sonrió. Deberías aceptarlo. Es mejor que estar dando vueltas solo por esa casa enorme mientras mamá cumple con su servicio comunitario.
La sentencia de Margaret incluía horas de trabajo comunitario en una escuela técnica automotriz local, un detalle que no pude evitar considerar poéticamente justo. Mientras estábamos ahí, noté a una niña, quizá de unos 12 años, pegando la cara al vidrio del Corvette con los ojos llenos de asombro. Su madre trataba de alejarla, disculpándose por las huellas dactilares en el cristal. Está bien, le dije acercándome. ¿Quieres ver por dentro? El rostro de la niña se iluminó cuando abrí la puerta. ¿De verdad? ¿En serio? Soy Alexandra, le dije, y este es mi auto. Bueno, ahora es del museo, pero yo lo restauré. ¿Tú lo arreglaste? Preguntó, sentándose con cuidado en el asiento del conductor. Sí, casi todo yo sola. A veces necesitas ayuda con lo más pesado, pero sí, lo hice yo. Su madre observaba con interés. Siempre anda desarmando cosas, tratando de arreglarlas. Nunca sé si debería alentarla o no. Pensé en Margaret, en todas las veces que ella despreció los sueños de otros como inapropiados o poco elegantes. Anímala, dije con firmeza. Aquí tienes mi tarjeta. Tenemos talleres para jóvenes todos los sábados. Esa noche, mientras James y yo cerrábamos el museo, me detuve a mirar mis autos una última vez. Se veían distintos ahí, más prestigiosos quizá, pero seguían siendo míos, en todo lo que importaba. ¿En qué piensas?, preguntó James, abrazándome por detrás. En cómo todo termina acomodándose, respondí. Tu mamá intentó quitarme todo esto, pero al final me dio una plataforma más grande, la oportunidad de ayudar a niñas como la de hoy. Y a mi papá, añadió James. No lo veía tan emocionado por algo desde hace años. Me giré para mirarlo. ¿Sabes cuál es la mejor parte? El servicio comunitario de tu mamá empieza la próxima semana. No, dijo James entre risas. Sí, respondí sonriendo. Y adivina dónde va a estar, ayudando en mi taller juvenil. James soltó una carcajada. No puede ser que hicieras eso. Claro que sí. Siempre habla de la importancia de la familia. Ahora tendrá la oportunidad de enseñárselo a los niños, junto a su suegro. Mientras caminábamos hacia nuestro auto, no pude evitar sonreír. A veces, la mejor venganza no se trata de desquitarte, sino de construir algo mejor con las ruinas de los errores ajenos. Margaret había intentado destruir lo que yo había creado. Pero al final, me ayudó a construir algo mucho más grande y significativo. Y eso valía más que todos los autos clásicos del mundo.